La verdad de lo que pasó con la familia de Moctezuma después de 1520. Moctezuma II murió en circunstancias poco claras el 29 de junio de 1520. Según el relato de Bernal Díaz del Castillo, los conquistadores le exigieron que tranquilizara a su pueblo, enardecido por la matanza del Templo Mayor y otros hechos, y murió apedreado. De acuerdo con esta versión, la más aceptada en la actualidad, sus súbditos lo lapidaron al interpretar que se había hecho cómplice de los españoles. Otras fuentes indican que el emperador fue asesinado por los españoles. Tras su muerte, Moctezuma se convirtió en una leyenda que ha llegado a la actualidad, con detractores y defensores, incluyendo varios cientos de parientes. Durante más de 350 años, España y luego México pagaron una pensión considerable a los descendientes de Moctezuma II, específicamente a los descendientes de su hija Isabel, hasta que el 9 de enero de 1934, el presidente Abelardo Rodríguez se las retiró. Hoy uno de los descendientes de Moctezuma quiso ser presidente de México y otra lucha por recuperar el penacho de su ancestro desde Austria. ¿Quiénes fueron los principales descendientes de Moctezuma II? ¿Cómo los trató la vida? ¿Cuáles son actualmente los familiares más conocidos del Tlatoani? Hoy conoceremos a la familia, a lo largo de los 5 últimos siglos, de uno de los personajes capitales de la historia de México. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Moctezuma Xocoyotzin era hijo de Axayácatl y nieto de Moctezuma Ilhuicamina. Moctezuma Xocoyotzin, llamado Moctezuma II y también denominado Moctezuma el Joven, para distinguirlo de su abuelo, nació cerca de 1468, como hijo del güey tlatoani mexica, Axayácatl. Axayácatl sucedió a su tío y abuelo de Moctezuma II, Moctezuma Ilhuicamina, llamado Moctezuma I, en 1469, reinando hasta 1481. Moctezuma Ilhuicamina, primer emperador con el nombre de Moctezuma, fue el quinto tlatoani mexica entre 1440 y 1469. El abuelo de Moctezuma II inició un proceso de expansión del estado mexica, contando con la ayuda de sus aliados tradicionales, los Altepetl de Tlacopan y Texcoco. Antes de morir en 1469, Moctezuma I, también conocido como Moctezuma el Viejo, implantó un sistema de tributos que convirtió a Tenochtitlán en una poderosa ciudad. Axayácatl, sobrino y sucesor de Moctezuma el Viejo y padre de Moctezuma II, era hijo de la princesa Atototzli II y su primo, el príncipe Tezozomoc. Axayácatl guerreó con Tlatelolco, su antiguo aliado, mató a su tlatoani Moquihuix y le impuso un gobierno mexica y altos tributos al territorio. Cuitláhuac, hermano y sucesor de Moctezuma Xocoyotzin, fue el penúltimo tlatoani mexica, gobernando entre el 7 de septiembre y el 25 de noviembre de 1520. En junio de 1520 fue encarcelado por Cortés por intentar un levantamiento contra los españoles. Cuando Cortés retornó después de salir en campaña contra el sublevado Pánfilo de Narváez, encontró a Tenochtitlán en plena rebelión por la matanza del Templo Mayor, perpetrada por Pedro de Alvarado. Cortés exigió a Moctezuma II que restableciera el orden, y el propio emperador mexica le propuso al jefe conquistador que liberara a su hermano Cuitláhuac para que se encargase de arreglar las cosas. Sin embargo, al quedar en libertad, Cuitláhuac lideró la rebelión y atacó con fiereza a los españoles, por lo que Cortés exigió a Moctezuma II que calmase a sus súbditos desde la azotea de su palacio, desencadenándose los hechos que resultaron en la muerte del emperador el 29 de junio de 1520. Cuitláhuac fue el principal estratega de la victoria mexica de la Noche Triste el 30 de junio, pero murió de viruela el 28 de noviembre de 1520, tras casi 3 meses como tlatoani, siendo sustituido por Cuauhtémoc. Moctezuma tuvo 19 hijos y solo 4 sobrevivieron con la caída de Tenochtitlán. Se afirma que Moctezuma II pudo haber tenido hasta 2000 mujeres a su disposición, entre esposas, concubinas y amantes ocasionales, y que bebía muchas tazas de cacao al día para aguantar su alta exigencia corporal. Se dice que Moctezuma II tuvo cerca de 19 hijos, aunque solo 4 sobrevivieron a la conquista, para saber de ellos a través de los cronistas españoles. Los 4 hijos de Moctezuma II que sobrevivieron a la caída de Tenochtitlán fueron Isabel Moctezuma Tecuichpo, Ixcayochtzitzin, Pedro Moctezuma Tlacahuepantzin, Yohualichuacatzin, Francisca Moctezuma y Leonor Moctezuma. Según el historiador Alejandro González, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la actualidad viven varios centenares de descendientes del emperador Moctezuma II, tanto en México como en España.
Se registran 3 hijos principales: doña Isabel, doña Leonor y don Pedro Moctezuma. De los 4 hijos de Moctezuma II supervivientes a la conquista, sobre los que se tiene más información, son Isabel Moctezuma Tecuichpo, Ixca-Yochitzin, Leonor Moctezuma y Pedro Moctezuma, Tlacahuepantzin, Yohualicahuacatzin. Durante la época prehispánica, los matrimonios entre los reyes, señores y jefes del más alto rango y las jóvenes princesas de los pueblos sometidos eran habituales, con la finalidad de que los hijos producto de esas uniones pudieran detentar en el futuro los señoríos y jefaturas, manteniendo los territorios bajo el control de las dinastías gobernantes. Esta política fue continuada durante la época colonial y el propio cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, prelado y alto gobernante de Castilla, recomendó, antes de morir en 1517, que los conquistadores y colonizadores se casaran con las hijas de los caciques del Nuevo Mundo, que no tuvieran descendientes varones, para que los sucesores llevaran sangre española. Estos matrimonios con princesas nativas también permitían a los españoles acceder a tierras indígenas a través de las dotes. ¿Por qué los hijos de Moctezuma recibían pensión? Durante más de 3 siglos, los descendientes de Isabel Moctezuma estuvieron recibiendo una retribución instituida por los españoles, conocida como la pensión Moctezuma, que consistía en un pago anual equivalente a entre $60,000 y $90,000. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, también rey de España como Carlos I entre 1516 y 1556, era el monarca español cuando se produjo la caída de Tenochtitlán, y las llamadas cartas de relación que le dirigió a Hernán Cortés constituyen una de las principales fuentes de información sobre la conquista de México. Carlos I otorgó a perpetuidad a Isabel Moctezuma, hija del emperador mexica Moctezuma II, el señorío de Tacuba, que abarcaba los terrenos que actualmente ocupa el centro histórico de la Ciudad de México, incluyendo la Catedral, el Zócalo y el Palacio Nacional. El subsidio a los Moctezuma era otorgado como una compensación para usufructuar las tierras de los descendientes de Isabel. El pago de esta pensión fue eliminado por el presidente mexicano, Abelardo Rodríguez, en 1934. Pedro de Moctezuma, hijo. Pedro de Moctezuma Tlaquehuapan, Yohualicahuaca, nacido en 1510 o 1511, fue un hijo de Moctezuma II y María Miyahuayochitzin, hija del señor de Toyán, Ixtlihuecahuacatzin. Pedro vivió como un niño la experiencia del asedio y la caída de Tenochtitlán, aunque siempre puesto a buen resguardo por los mexicas durante las sangrientas batallas contra los españoles. Tras la victoria de España, fue reconocido, tanto por nativos como por españoles, como legítimo hijo del Tlatoani fallecido. En 1528, siendo ya un joven de 17 o 18 años, acompañó a Cortés a España con un gran séquito indígena para presentar respetos al rey Carlos I, retornando al virreinato de Nueva España en compañía del misionero franciscano Bernardino de Sahagún. Los españoles lo designaron gobernador de Toyán, cargo que ejerció entre 1530 y 1539, cuando viajó a España para reclamar herencias, entre estas el cacicazgo de Tula. En su ausencia, sus tierras fueron invadidas por otros nativos, aunque las recuperó con una cédula real que le otorgó Carlos I, y sus descendientes las heredaron. Murió en 1570, a los 59 o 60 años. Pedro Tesifón de Moctezuma, bisnieto, fue un noble español. Pedro Tesifón de Moctezuma de la Cueva fue un noble español, bisnieto de Moctezuma II, y nieto de Pedro de Moctezuma, el hijo del emperador mexica, de quien heredó su mayorazgo en Nueva España. Tesifón de Moctezuma fue el primer conde de Moctezuma, el primer vizconde de Yucán y el primer señor de la villa granadina de Monterrosano de la Pesa, en Andalucía, además de caballero de la Orden de Santiago. En 1567, el señor de Tula, Diego Luis de Moctezuma, emigró de México a España con el propósito de defender los intereses de su familia ante la corte española. Después se emparentó con la nobleza de España al casarse con Francisca de la Cueva y Bocanegra, miembro de línea directa de la familia de los duques de Albuquerque. Tras la muerte de su hermano Martín de Moctezuma, Diego Luis obtuvo el mayorazgo de la Casa de Moctezuma, que contaba con varias encomiendas en el virreinato de Nueva España, en el actual estado de Hidalgo. Su heredero, Pedro Tesifón de Moctezuma, nacido en la ciudad andaluza de Guadix en 1584, se declaró vasallo de la corona española, recibiendo varios títulos nobiliarios. Murió en Madrid en 1639. Isabel Moctezuma Tecuichpo, Ixca-Yochitzin, hija. Isabel Moctezuma, nacida en Tecuichpo, Ixca-Yochitzin, cerca de 1508, fue el primer descendiente directo conocido del emperador mexica Moctezuma II. Su madre fue la princesa nativa Tezalco Tecuichpo. Tras la conquista española, Tecuichpo Ixca-Yochitzin fue bautizada cristianamente con el nombre de Isabel Moctezuma. Tras conocer a Cortés, Moctezuma II le ofreció a su hija en matrimonio, pero el jefe español declinó el ofrecimiento porque ya estaba casado y su religión católica admitía una sola esposa, limitación que los mexicas no tenían.
Tecuichpo estaba en Tacuba cuando se produjo la rebelión indígena que resultó en la Noche Triste, entre el 30 de junio y el 1 de julio de 1520. Cortés envió un comando para realizar una extracción y llevar a la hija de Moctezuma II con el resto de su contingente, pero guerreros mexicas liderados por Cuitláhuac, tío de la princesa nativa y próximo Tlatoani, impidieron la operación extractiva. Tras la caída de Tenochtitlán en 1521, Tecuichpo se unió al séquito español y fue bautizada como Isabel. Isabel fue esposa de varios hombres principales, su primo Cuauhtémoc, último emperador azteca, Alonso de Grado y Juan Cano de Saavedra. Siendo todavía una niña llamada Tecuichpo, Isabel fue casada simbólicamente con su primo tío Atlixcatl y más tarde con su tío Cuitláhuac, del que enviudó en noviembre de 1520, cuando el Tlatoani murió de viruela. Poco después, la princesa mexica se casó con el siguiente y a la postre último Tlatoani mexica Cuauhtémoc, el que también enviudó en febrero de 1525, cuando este fue ahorcado por Cortés. Más tarde, Cortés decidió casar a Isabel con uno de sus hombres, el español Alonso de Grado. Sin embargo, este matrimonio no tuvo descendencia y de Grado terminó siendo juzgado por maltrato a los nativos, muriendo en 1527 y dejando nuevamente viuda a Isabel de Moctezuma. Isabel se casó por quinta vez, o por cuarta si no se considera el enlace simbólico con su primo tío, con Pedro Gallego de Andrade, fallecido en 1530, después de darle a su primer hijo hombre, Juan Dios de Andrade Moctezuma, cuyo linaje sigue vivo. Este matrimonio se produjo después de que Cortés la embarazó, naciendo Leonor Cortés Moctezuma. El último esposo de Isabel de Moctezuma fue Juan Cano de Saavedra, con quien tuvo 5 descendientes: Pedro, Gonzalo, Juan, Isabel y Catalina Cano de Moctezuma. Isabel tuvo una hija con Hernán Cortés. Poco después de su matrimonio con Pedro Gallego de Andrade, Isabel de Moctezuma dio a luz a una niña, fruto de una relación con Cortés. La hija de Moctezuma II rechazó a su bebé porque, según se afirma, el jefe español había prometido casarse con ella, incumpliendo su palabra. La niña nació en algún momento entre junio y noviembre de 1528, y el líder conquistador la reconoció, bautizándola con el nombre de Leonor Cortés Moctezuma. Se cuenta que Isabel nunca quiso ver a su hija Leonor, dejándola fuera de su testamento. Cortés le encargó el cuidado de la niña a su pariente Juan Gutiérrez Altamirano, un español de Paradina, Salamanca, que era primo, consejero y albacea del jefe de la conquista de México. Gutiérrez Altamirano, un encomendero en territorios del actual Estado de México, es reconocido como el fundador de la primera ganadería en el Nuevo Mundo. Antes de instalarse en Nueva España, fue gobernador de Cuba entre 1524 y 27. Cortés le dio a Isabel la encomienda de Tlacopan. Considerando su estirpe de la realeza mexica, Cortés le otorgó la encomienda de Tlacopan a Isabel Moctezuma, privilegio concedido por el jefe conquistador el 27 de junio de 1526, cuando la hija de Moctezuma II estaba casada con Alonso de Grado. El sistema de encomiendas fue una relación de dependencia instituida en la Europa medieval, mediante la cual dos individuos libres, uno fuerte y otro débil, acordaban un intercambio de prestaciones. El débil se comprometía a prestar determinados servicios a cambio del sustento y la protección a cargo del fuerte. Este sistema fue replicado por el Reino de España en el Nuevo Mundo, de manera masiva, para poner miles de indígenas al servicio de una persona, generalmente un conquistador, un súbdito bien conectado llamada encomendero. El otorgamiento de Cortés a Isabel Moctezuma incluía Tacuba y varios otros predios, pueblos y casas. Isabel murió en 1550, y hacia finales del siglo XVI, la encomienda en manos de sus herederos era la mayor del Valle de Anáhuac. ¿Por qué Hernán Cortés no quiso casarse con Isabel? Cuando en 1528 nació Leonor Cortés Moctezuma, hija de Hernán Cortés e Isabel Moctezuma, el jefe español llevaba pocos meses de casado con Juana Ramírez de Arellano y Zúñiga, su segunda esposa, con quien tuvo 6 hijos y a la que dejó viuda al morir en 1547. Cortés se casó por segunda vez en abril de 1528, cuando su hija Leonor estaba en gestación, y a partir de ese momento, siendo católico, no podía casarse con nadie más sin incurrir en un grave pecado religioso. Sin embargo, posiblemente le dio esperanzas de matrimonio a Isabel, ya que estuvo viudo entre noviembre de 1522, fecha de muerte de su primera esposa Catalina Suárez Marcaida, y abril de 1528, cuando se casó de nuevo. Sin embargo, el español de ningún modo quería casarse con Isabel y, según la historiadora María Castañeda de la Paz, cuando se entera que está embarazada, Cortés casa a Isabel con uno de sus conquistadores amigos. Algunos de los descendientes de Isabel lograron títulos nobiliarios en España, como los condes de Miravalle. Isabel Moctezuma murió en la Ciudad de México en abril de 1550, a los 40 o 41 años, desconociéndose la causa de su muerte. Fue una de las pocas mujeres que formaron parte relevante de las crónicas de la conquista, junto con la Malinche, María Luisa Xicoténcatl, y la combatiente española María de Estrada, acompañante de Cortés. En 1690, casi siglo y medio después de la muerte de Isabel Moctezuma, fue otorgado por primera vez el título de conde de Miravalle, bajo el reinado del monarca español Carlos II el Hechizado.
El linaje nobiliario de los Moctezuma con los condes de Miravalle se formó mediante el matrimonio del cuarto conde con Juana María de Andrade y Moctezuma. Actualmente vive en Andalucía Carmen Ruiz Enríquez de Luna, 13ª condesa. Sus hijas Isabel y Catalina se hicieron monjas. Isabel de Jesús y Catalina San Miguel Cano de Moctezuma, únicas hijas mujeres de Isabel Moctezuma con su último esposo, el español Juan Cano de Saavedra, estuvieron entre las primeras monjas del convento de la Concepción en la Ciudad de México. Los otros hijos del matrimonio de la hija de Moctezuma II con Cano de Saavedra fueron Juan, Gonzalo y Pedro Cano de Moctezuma. El convento de la Concepción fue fundado en la Ciudad de México, entonces capital del Virreinato de Nueva España, en 1540. Del inmueble original solo se conserva la iglesia, también llamada Templo de la Inmaculada Concepción, y un pequeño sector del claustro, en la calle Belisario Domínguez del centro histórico de la ciudad. El convento del que formaron parte de las nietas del Tlatoani Moctezuma II llegó a ser el más grande de la Ciudad de México, y una de sus actividades principales era la cristianización de las niñas indígenas. ¿Quién fue Leonor Cortés Moctezuma, nieta de Moctezuma? Leonor Cortés Moctezuma fue nieta del emperador mexica Moctezuma II, como hija de Isabel Moctezuma y Hernán Cortés. Leonor fue repudiada por su madre y criada por su padre, después de que Cortés se negara a casarse con Isabel. La princesa mexica ya estaba en estado de Cortés, cuando el jefe español la casó con su subordinado, Pedro Gallego de Andrade. Isabel dejó fuera de su testamento a Leonor, pero Juan Gutiérrez Altamirano, pariente de Cortés al que el conquistador le encargó el cuidado de la niña, intervino en los trámites testamentarios de la hija del Tlatoani y guardó parte del quinto de la herencia a beneficio de la desheredada. Sin embargo, Leonor Cortés Moctezuma se hizo rica en 1547, cuando murió su padre y le dejó una herencia de 10,000 ducados. Leonor se casó con el conquistador Juan de Tolosa, uno de los fundadores de Zacatecas. ¿Qué pasó con los hijos de Leonor Cortés Moctezuma? Leonor Cortés Moctezuma viajó en 1546, desde la capital del virreinato hasta Zacatecas, acompañada por su medio hermano Luis Cortés, para casarse con el español Juan de Tolosa. La incipiente sociedad zacatecana era en ese tiempo una comunidad formada casi exclusivamente por vascos, que se casaban entre ellos, y la unión no fue en principio bien acogida. De Tolosa, uno de los conquistadores fundadores de Zacatecas, fue el descubridor de las minas de plata en el cerro zacatecano de la Bufa. De su matrimonio con Leonor Cortés Moctezuma nació Juan, quien se hizo sacerdote y se convirtió en vicario de Zacatecas. Leonor, quien fue esposa de Cristóbal de Saldívar, hijo del teniente de capitán general Vicente de Saldívar, e Isabel de Tolosa Cortés de Moctezuma, quien se casó con el conquistador Juan de Oñate, fundador y primer gobernador de Santa Fe de Nuevo México. Leonor Moctezuma, hija de Moctezuma II. Moctezuma II tenía otra hija conocida con el nombre de Leonor Moctezuma, aunque otras fuentes la llaman Marina y Mariana, que al igual que su hermana Isabel, fue dejada al cuidado de Cortés por el Tlatoani moribundo. Poco después Paz murió y la viuda Leonor volvió a casarse con el español Cristóbal Valderrama, quien conservó la encomienda hasta su fallecimiento en 1537. De este matrimonio nació Leonor Valderrama y Moctezuma, nieta del Tlatoani, quien heredó la encomienda junto con su esposo Diego Arias de Sotelo. Diego Arias de Sotelo, nieto. Diego Arias de Sotelo fue un español que se casó con la nieta del Tlatoani Moctezuma II, Leonor Valderrama y Moctezuma, heredando la encomienda de Ecatepec. Arias de Sotelo era regidor de la Ciudad de México y llegó a ser un poderoso encomendero, con influencias en España y en el virreinato. Del matrimonio de Leonor Valderrama y Moctezuma con Arias de Sotelo nacieron 3 hijos: Fernando, Cristóbal y Ana Arias de Sotelo Valderrama y Moctezuma. En 1566 fue puesta en marcha una conspiración contra la corona de España, liderada por Martín Cortés Malintzin, el mestizo, hijo de Hernán Cortés y la nativa Malintzin, conocida como la Malinche. La conspiración en la que estaba involucrado Diego Arias de Sotelo fue descubierta en 1567 y al esposo de la nieta de Moctezuma II lo desterraron a Orán, en la actual Argelia, a raíz del destierro del encomendero. La encomienda fue cedida a su hijo mayor, Fernando, en 1588. En 1588, Cristóbal Arias de Sotelo reclamó la mitad de la encomienda. En 1588, Cristóbal Arias de Sotelo, el otro hijo hombre de Leonor Valderrama y Diego Arias de Sotelo, reclamó la mitad de la jurisdicción de Ecatepec. El bisnieto de Moctezuma II también argumentó que, aparte de Ecatepec, otros predios como Coacualco, Tocayucan, Santa Clara, Cuatitlán y Tulpetlac igualmente eran bienes patrimoniales de su familia, por haber pertenecido a su bisabuelo, reclamando la mitad de sus rentas y tributos. Las autoridades virreinales atendieron favorablemente la demanda de don Cristóbal y en 1588 le otorgaron la mitad de las propiedades de Ecatepec, Santa Clara, Coacualco y Cuatitlán. Cristóbal Arias de Sotelo fue acusado de crueldad con sus encomendados y en 1591 se le prohibió la entrada al pueblo de Ecatepec, aunque la orden no fue cumplida al menos hasta 1593, cuando todavía estaba en la región. En 1618 los herederos vendieron la jurisdicción de Ecatepec.
Generalmente, las figuras de la nobleza indígena afirmaban vivir con estrecheces para que las autoridades del virreinato no interfirieran en sus asuntos. A comienzos del siglo XVII, el bisnieto de Moctezuma II, Fernando Arias de Sotelo Valderrama, envió a España a sus dos hijos abogados, Diego y Juan, con una carta a poder, para solicitar autorización a objeto de vender la jurisdicción de Ecatepec. La venta de la encomienda fue realizada en la ciudad de Valladolid, la actual Morelia, en la provincia de Michoacán, con fecha de 22 de agosto de 1618. El comprador inicial fue Fernando Bocanegra, quien la vendió a su vez a Cristóbal de la Mota Osorio, con lo que los descendientes de Moctezuma II cedieron sus derechos sobre la legendaria encomienda de Ecatepec, en una operación después calificada como fraudulenta. Los nobles mexicas conservaron funciones de gobierno tras la conquista. A menudo las relaciones entre los españoles resultaron más conflictivas que las de estos con los propios indígenas. Los conquistadores disputaron con fiereza por poseer las encomiendas con las mejores tierras y, por tanto, más rentables. Esta rivalidad se extendía hasta la obtención de los mejores puestos en la administración del virreinato. Algunos actuaron con buen juicio, pero en muchos otros casos privaron la codicia, la violencia y la irresponsabilidad, enfrascándose en pleitos que pusieron en riesgo el mismo proyecto de conquista. En segundo plano, la nobleza mexica también tuvo problemas similares en las funciones de gobierno que conservaron durante el virreinato. La intervención de la metrópoli española con su audiencia y tribunales y la llegada de los misioneros ayudaron a mitigar la inestabilidad. Así, el virreinato de Nueva España se afianzó y gobernó México durante casi 3 siglos. Se reconoció a los hijos de diferentes esposas como legítimos. El reconocimiento de la nobleza indígena, comenzado por Cortés y continuado por sus sucesores, no fue gratuito. A cambio, los nobles nativos debían desempeñar ciertas funciones que los españoles consideraban una carga para sí mismos, como administrar y controlar los pueblos de indios y mediar en sus disputas, para salvaguardar el buen funcionamiento de la naciente sociedad novohispana. Otra tarea importante exigida a la nobleza indígena fue apoyar el proceso de evangelización. Admitiendo que se encontraban en una sociedad distinta, en la que el concepto católico de una sola esposa no existía, los españoles se avinieron a reconocer como legítimos a todos los hijos de un noble nativo con distintas mujeres, ya que no hacerlo probablemente habría desencadenado un caos difícil de manejar. Así, un concepto avanzado en derechos civiles, que no adoptaban en su metrópoli, los españoles lo aplicaron en el Nuevo Mundo. La corona y Cortés usaron a los descendientes indígenas para controlar pueblos, recoger tributos y transmitir la fe católica. La evangelización se realizó en buena medida a través de una cristianización vertical consistente en convertir primero a los caciques, para que después estos apoyaran, por las buenas o por las malas, la de sus súbditos, sobre los que continuaban ejerciendo una autoridad primaria. La alta participación nativa en la administración virreinal se explicaba por una sencilla razón cuantitativa. Los indígenas eran muchos y los españoles pocos. Además, una vez alcanzada una posición dominante, los conquistadores lo que querían era hacer fortuna, mientras imponían sus valores y su religión, y no deseaban para sí la abrumadora tarea de gobernar un territorio tan grande y multiétnico. Fue así como establecieron un sistema indirecto de dominación, utilizando a los mismos indígenas para controlar los pueblos, apoyar a los misioneros en la cristianización y recaudar los tributos. Existen de 600 a 700 descendientes de Moctezuma en México y 350 en España. Más de 5 siglos después de la caída de México Tenochtitlán y del Imperio Mexica, los varios centenares de descendientes de Moctezuma II, que viven principalmente en México y España, se desenvuelven con diferentes pulsiones, desde reivindicar a su antepasado frente a las acusaciones de traición, hasta exigir indemnizaciones millonarias al gobierno mexicano. Se estima que existen entre 6 y 7 centenares de herederos de Moctezuma II en México, incluyendo al diplomático Esteban Moctezuma Barragán, embajador de la República Mexicana en los Estados Unidos desde 2020. Demostrando que la sangre indígena tiene un fuerte peso simbólico, Moctezuma Barragán fue secretario de Desarrollo Social y de Gobernación del priista Ernesto Zedillo, y en 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo designó secretario de Educación. Según la historiadora Blanca Barragán Moctezuma, descendiente de Moctezuma II, en España viven unos 350 parientes del Tlatoani. El fundador de la Guardia Civil Española era descendiente del emperador mexica. Francisco Javier Girón y Espeleta de las Casas de Enrile, segundo duque de Ahumada y quinto marqués de las Amarillas, un militar y noble español del siglo XIX, descendiente de Moctezuma II y fundador de la Guardia Civil de España en 1844. Girón y Espeleta nació en Pamplona el 11 de marzo de 1803 y murió en Madrid el 18 de diciembre de 1869, a los 66 años. Aparte de fundador y primer director de la Guardia Civil, fue senador y ministro de guerra, y su padre, el vasco de San Sebastián Pedro Agustín Girón, primer duque de Ahumada, se distinguió combatiendo a las tropas de Napoleón. Cuando el primer duque salió a combatir al ejército francés, su hijo Francisco Javier, entonces un niño de 5 años,
quedó al cuidado de su abuelo paterno, Jerónimo Girón y Moctezuma. La relación del fundador de la Guardia Civil Española con el linaje del emperador mexica vino por el lado de la madre de su abuelo paterno. ¿Quiénes son los descendientes de Moctezuma actualmente y a qué se dedican? A lo largo de los últimos 5 siglos, los descendientes del Tlatoani han extendido su presencia, incluso uno llegó a aspirar a la presidencia de México. Aparte de Esteban Moctezuma, embajador mexicano en los Estados Unidos, entre los descendientes de Moctezuma II se encuentran Pablo Moctezuma, antiguo alcalde de la demarcación capitalina de Azcapotzalco, y Pedro Moctezuma Barragán, investigador universitario y secretario del Agua del Estado de México. María de los Ángeles Fernanda Olivera y Federico Acosta forman parte de la 14ª generación a partir de Moctezuma II. Cabe destacar que la mayoría de los descendientes actuales del emperador mexica no llevan el apellido Moctezuma. Unos viven en Chilapa, Guerrero. Una línea de la familia Moctezuma se estableció y echó raíces en la ciudad de Chilapa, en el estado mexicano de Guerrero. La presencia mexica en Chilapa ha sido arrastrada hasta Texolotecutli, capitán del ejército del Tlatoani Moctezuma Ilhuicamina, bisabuelo de Moctezuma II, que quedó a cargo del territorio en 1448. Cuando la región fue sometida por los españoles en 1522, el señor local era Izquiinatzin, quien engendró a Agustín Moctezuma, también llamado Agustín de Chilapa. Agustín consiguió que los españoles le reconocieran su condición de cacique. Así empezó a desarrollarse un linaje formado actualmente por distintos habitantes de Chilapa, que se desempeñan como pequeños comerciantes y rancheros, y como trabajadores comunes. Francisco Moctezuma, luchador por la independencia de México, era oriundo de Chilapa. Un descendiente ayudó a la independencia de México en 1821. Francisco Moctezuma fue un militar y político mexicano nacido en Chilapa en 1772 y fallecido en 1837 en la Ciudad de México. El descendiente de Moctezuma II se unió en 1810 a José María Morelos para servir como capitán subdelegado en su localidad natal. Organizó un batallón insurgente, ascendiendo al grado de coronel. En los momentos culminantes del proceso independentista, se adhirió al Plan de Iguala proclamado por Iturbide y alcanzó el rango de general brigadier. Fue diputado constituyente y magistrado del Tribunal de Guerra y Marina, antes de ser nombrado comandante general de los estados de Jalisco, México, Michoacán y Guanajuato. Francisco Moctezuma finalizó su carrera como secretario de Guerra y Marina entre diciembre de 1828 y enero de 1830. Blanca Barragán Moctezuma, descendiente. El penacho de Moctezuma está hecho por plumas de quetzal, que supuestamente Moctezuma II le obsequió a Cortés, y el jefe español se lo regaló a su vez a Carlos V. Así pasó a formar parte de las joyas de los Habsburgo, y se conserva actualmente en el Museo Etnológico de Viena, Austria. Desde el siglo XX, México ha argumentado que el penacho debe ser devuelto a la nación, y una de las promotoras de la devolución de la joya prehispánica es la historiadora Blanca Barragán Moctezuma, descendiente del Tlatoani mexica. Y el Museo Etnológico de Viena alega que es poco probable que el penacho haya sido realmente de Moctezuma. La pariente de Moctezuma II está explorando vías legales para conseguir la repatriación del penacho. Federico Acosta. En 2019, descendientes de Moctezuma II y Hernán Cortés se reunieron en el Centro Histórico de la Ciudad de México para conmemorar los 500 años del encuentro entre los dos personajes. Un simbólico abrazo entre Federico Acosta, descendiente del emperador mexica, y Ascanio Pignatelli, del linaje de Cortés, marcó el encuentro. Acosta vive en la Ciudad de México y su familia ampliada de los Moctezuma abarca 230 personas. Pignatelli, perteneciente a la familia de Cortés en 16ª generación, nació en Italia y vive en Los Ángeles. Pignatelli dijo, a título personal, y yo creo que también es el pensamiento de toda mi familia, pedirles unas disculpas sinceras por cualquier agravio que en estos 500 años se hayan generado. Un descendiente quiso ser candidato a la presidencia de México en el 2024. Ituriel Moctezuma Romero, un descendiente de Moctezuma II, presentó recaudos para participar en las elecciones federales mexicanas de 2024 como candidato a la presidencia de la República, aunque su solicitud fue inadmitida por el Instituto Nacional Electoral. En su perfil de Facebook, Moctezuma Romero se define como continuador de la Tenochtitlan, un movimiento ancestralista que reivindica las raíces prehispánicas mexicanas. Desde 2002 es el administrador de Tenochtitlan, Casa Moctezuma. Propone el fortalecimiento de los derechos indígenas, el porte libre de armas y la legalización de sustancias psicoadictivas blandas. La duquesa de Moctezuma. Juan José Marcilla de Teruel Moctezuma ostenta actualmente el título nobiliario de Duque de Moctezuma de Tultengo, y la heredera de la distinción es su hija Sofía Marcilla de Teruel Moctezuma, de 43 años en 2025. En 2024, Sofía declaró: mi padre conserva los rasgos físicos de Moctezuma, y también en mi caso estoy convencida de que ahí siguen los genes. El ducado de Moctezuma de Tultengo lo creó la reina Isabel II de España en 1865, y su primer titular fue Antonio María Moctezuma Marcilla de Teruel y Navarro.
Condesa de Miravalle. María del Carmen Enríquez de Luna y del Mazo, española de Granada, Andalucía, es descendiente de Moctezuma II y ostenta el título de 12ª condesa de Miravalle. Según los legalistas monárquicos, la condesa es actualmente titular de los derechos sucesorios del Imperio Mexica. La primera en la línea sucesoria mexica, en la eventualidad de la restauración del imperio, declaró que no está movida por el interés económico, sino por el honor de que se nos reconozca como legítimos depositarios de la voluntad de nuestros antepasados, de su linaje, de su sangre. De que se nos privó de un derecho de manera unilateral, antidemocrática, al que no hemos renunciado ni renunciaremos nunca. Casi el 99% de los descendientes auténticos de Moctezuma hoy en día no portan el apellido. 5 siglos después de su muerte, Moctezuma II continúa como un personaje casi mítico, siendo motivo de orgullo para muchos tener su nombre, aunque muy pocos descendientes lo llevan. Casi el 99% de los descendientes auténticos de Moctezuma hoy en día no portan el apellido porque a través de la historia han pasado por la línea femenina y se ha perdido, señala el historiador Alejandro González Acosta. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre la verdad de lo que pasó con la familia de Moctezuma después de 1520. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.